En gestión en salud vamos a iniciar con la unidad 3 de nuestro programa con el tema de organización médica. Hemos visto hasta aquí que en el primer nivel de atención, las USF, donde hablamos sobre ello en la unidad 2, hablamos sobre actividades, sobre el equipo, cómo está conformado, ¿verdad? Del equipo de la USF, ¿sí? Entonces ya conocemos su organización. En los hospitales, segundo nivel, tercer nivel, los médicos se organizan de una forma diferente. Y vamos a conocer cómo es esa organización, ¿sí? Entonces, en los hospitales, tradicionalmente, los médicos se organizan en base a un concepto asistencial que ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque es el fin último de todo hospital. ¿Qué es esa función asistencial? Atender a pacientes, atender a los enfermos, a las personas, los profesionales de la salud, y así el médico se encarga de realizar esa función última, ese fin último de todo hospital: atender a los pacientes, diagnosticar, tratar, ¿sí? Restablecer su salud, curar o aliviar su padecimiento en lo posible. Pero esa no es la única función de los médicos en el hospital. Los médicos pueden cumplir varias otras funciones, además de la asistencial. Y vamos a conocer hoy cuáles son. Los profesionales médicos tradicionalmente se han organizado en las instituciones sanitarias bajo dos conceptos. Sí, en los hospitales de forma tradicional se organizan bajo dos conceptos. Uno, ya les dije, asistencial, es decir, cumplen funciones asistenciales, atender a los pacientes. ¿Sí? Fin último de todo hospital, que es la atención a los pacientes, a los enfermos, a los usuarios. Y esa función asistencial se puede prestar por medio de los diferentes servicios y secciones que hay en el hospital, que generalmente coinciden con las especialidades médicas. Entonces, los hospitales tradicionalmente se organizan de esa forma, en servicios, en secciones que coinciden con especialidades médicas. Un ejemplo, servicio, ¿sí?, de ginecobstetricia, o de pediatría, o de cirugía, o de clínica médica, o de urgencia. ¿Sí? Y pueden haber varios otros de distintas especialidades, de acuerdo a la capacidad del hospital. Entonces, esa es una de las modalidades bajo la cual se organiza los médicos, pero no es la única. También pueden organizarse a partir de criterios de representación o sindicales, con el objetivo de defender las condiciones
en las que ejercen su trabajo, su labor. Un ejemplo, criterios de representación. Médicos que ocupan un cargo, por ejemplo, de dirección. Director médico, es el representante de los demás médicos funcionarios del hospital ante la dirección general. Actúa como un nexo, como un puente entre los demás médicos funcionarios del hospital y la dirección general. Es un cargo de representación. Por ejemplo, otro cargo, jefe de servicios. En los distintos servicios de un hospital tiene que haber al frente un jefe de servicio que tiene varias funciones, no solamente la asistencial, no solamente atender a pacientes, sino que varias otras funciones que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son? O bajo criterios sindicales, participando de comisiones, de consejos, de comité, siendo miembro. Los médicos pueden ser miembros de las distintas comisiones que pueda haber en un hospital. Por ejemplo, comisiones asistenciales, comisiones técnicas. Las comisiones asistenciales podemos mencionar comisiones de ética asistencial, comisión de ética de investigación clínica o investigación científica, comisión de promoción profesional, de credencial, de disciplina. Hay varias comisiones. Algunas comisiones son obligatorias, tienen que estar presentes, tienen que ser constituidas en el hospital. Y hay otras que no, pero se recomienda que se cuente con una porque puede facilitar o mejorar, ¿sí?, algunos resultados respecto a organización. Entonces los médicos integran esas comisiones también y cumplen otras funciones, no solamente de atender a pacientes, ¿sí? Por ejemplo, un médico que integra una comisión de ética asistencial, ¿sí?, también cumple funciones en la cual tiene que analizar consultas éticas, tienen que dar un parecer, ¿sí?, o una recomendación sobre la consulta que ha analizado. Entonces, no solamente cumplen funciones asistenciales. ¿Está bien? ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Qué tal me escuchan? ¿Todo ok? ¿Les llega todo bien el sonido? ¿Hay alguna duda? Ok, perfecto. Continuamos entonces. El concepto y la organización de los hospitales está cambiando y ello determinará sin duda cambios en la organización de los profesionales, tanto médicos
como enfermeras. La necesidad de optimizar los recursos hospitalarios, siempre escasos, y de subvenir las necesidades y nuevas expectativas de los pacientes, exige que los profesionales se integren en la marcha del hospital, fundamentalmente asumiendo gestión clínica y colaborando en la dirección estratégica de los centros. Entonces, tradicionalmente, los médicos se organizan bajo ese concepto de función asistencial, pero eso no es lo suficiente. Hoy en día, los médicos tienen que organizarse en base a, como les dije, criterios de representación, sindicales, asumiendo un papel en la gestión y participando en la dirección del hospital. ¿Sí? ¿Cómo? Ya les di algunos ejemplos. Jefe de servicio, coordinación, dirección médica, integrando comisiones del hospital, porque es el médico quien tiene el primer contacto con el paciente, quien realiza el fin último del paciente en el hospital y entonces sabe las necesidades, sabe lo que se tiene que cambiar, sabe lo que se tiene que modificar, no se le puede dejar de lado en la gestión y en proceso de tomas de decisiones en cuanto a dirección, gestión del hospital, ¿sí? A los conocimientos y habilidades que los médicos adquieren tradicionalmente en las facultades de medicina, ¿verdad? Esos conocimientos, habilidades clínicas, tratar, diagnosticar, ¿verdad? Procedimientos, intervenciones. Eso es lo tradicional que se enseña en las universidades de medicina. También ahora se le debe añadir nuevas capacidades, como la de trabajar en equipo, capacidad de decisión para seleccionar la opción más adecuada en cada acto profesional. Hay que seguir ciertos protocolos, directrices y guías de actuación, pero todo eso siempre se suma a la experiencia. Para cada paciente, la conducta, ¿sí?, que se requiere tal vez sea diferente. Entonces, ¿qué es lo más adecuado en cada situación? ¿Sí? Ese racionamiento, esa forma de pensar en ese proceso de toma de decisiones. Utilización racional de los recursos de elevado coste económico y afrontar responsabilidades legales. Bueno, hemos visto que los médicos se organizan bajo una función asistencial, actividad asistencial. Y en esa actividad asistencial, ¿qué funciones cumple el médico? ¿Cuál es su responsabilidad? Eso es lo que les traje aquí. Y vamos a leer juntos. Sobre el médico recae la responsabilidad de determinar la necesidad de ingreso del paciente en el hospital. Es el médico quien determina eso. ¿Es necesario internar a un paciente o le mandamos a casa? ¿Es necesario, sí, ser hospitalizado o no? Entonces, una de las responsabilidades del médico ante la actividad asistencial. Otra, efectuar el diagnóstico y aplicar el tratamiento adecuado. Realizar, ¿verdad?, esa anamnesis, interrogatorio, examen físico, para llegar a un diagnóstico, dar diagnósticos
posibles o presuntivos o diferenciales y luego llegar a un diagnóstico definitivo y así aplicar un tratamiento adecuado. Esa es la responsabilidad del médico en actividad asistencial. Analizar el resultado de su intervención. ¿Cuál fue el resultado? ¿Esa acción desarrollada fue la correcta? ¿El resultado obtenido es el esperado? ¿Qué se tiene que modificar, cambiar, mejorar? Racionalizar los procesos de diagnóstico y terapéutica sobre la base de evidencia científica y de su experiencia. Entonces, estas son, ¿sí?, responsabilidades del médico en actividad asistencial. Para poder llevar a cabo esas funciones que acabamos de ver, ingresar a un paciente o mandarle a casa, tratar, diagnosticar, para poder realizar esa función se necesitan las áreas y los servicios asistenciales. Ya les dije que generalmente y tradicionalmente en los hospitales se organizan, ¿sí?, coincidiendo con las especialidades médicas o subespecialidades médicas. Pero en esos servicios no solamente se desarrollan funciones asistenciales. ¿Qué significa eso? No solamente se desarrolla esa función de atender a pacientes, curar a pacientes, siendo que ese es el fin último. Eso es lo primordial, es lo importante, es el fin último de todo hospital, pero también se desarrollan otras funciones, como cuáles: docencia, investigación. Entonces los hospitales pueden, ¿sí?, asumir funciones de docencia y de investigación. Docencia, formar nuevos profesionales de la salud, formar nuevos médicos, nuevos especialistas, nuevos enfermeros que tienen, ¿verdad?, que en un proceso de su formación realizar sus prácticas y aprendizajes en el hospital. Entonces, no solamente se cumple función asistencial, sino que de docencia, investigación también. Se distinguen 3 tipos de servicio. Verticales son los que están ligados a una patología. Transversales, que apoyan a otros en la atención de una patología común. Y de diagnóstico, radiología, laboratorio. ¿Está bien? Bueno, ya hemos visto entonces hasta aquí que los médicos se organizan bajo un concepto asistencial y también criterios de representación o sindicales. Para poder cumplir con las funciones asistenciales, los hospitales se organizan en servicios que generalmente coinciden con la especialidad médica. Y al frente, vamos ahora con este slide, al frente de cada servicio te sitúa un jefe de servicio que es a la vez responsable ante la dirección del hospital de la actividad asistencial y debe asumir la tarea de ordenar el trabajo de los otros miembros del servicio. Entonces, sí,
tenemos que tener en cuenta que delante de cada servicio va a haber un jefe de servicio, generalmente un médico, especialista, ¿sí? Acorde al servicio sobre el cual va a estar responsable, que va a tener varias funciones de coordinar, guiar, liderar a ese equipo de trabajo de cada servicio, ¿sí? Específico. Bueno, les traje aquí listado las funciones del jefe de servicio. Todo jefe de servicio tiene varias funciones, además de la asistencial, de atender a pacientes, que es la de liderar, coordinar y guiar el servicio sobre el cual está responsable. Y podemos listar aquí algunas de esas funciones principales. Primero, proponer y vigilar el cumplimiento de políticas y objetivos de la institución. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque toda institución tiene políticas que guían las acciones de los funcionarios y objetivos a ser logrados. Pero lo que ocurre generalmente es que los médicos que no cumplen con funciones de coordinación, dirección o como jefe de servicios, se sienten pocos implicados, se sienten poco responsables sobre el logro de esos objetivos. Muchas veces ni siquiera conocen las acciones que deben realizar y los objetivos que tienen que alcanzar. Y es una función del jefe de servicio hacer con que el equipo realice las actividades, acciones propuestas y logre los objetivos propuestos en el tiempo vigente. Entonces tiene que proponer y vigilar el cumplimiento de esas políticas y objetivos. Organizar el trabajo de los diferentes profesionales en ese proceso asistencial. Garantizar la eficiencia del servicio. Velar por la calidad asistencial, docente y de investigación en el servicio sobre el cual está responsable. Responsabilidad en la docencia de posgrado y formación continuada. Velar porque el servicio cuente con la infraestructura y personal necesarios y elaboración y cumplimiento del presupuesto. Entonces, estas son algunas de las funciones del jefe de servicio que podemos mencionar. Bueno, los jefes de servicio o de unidad deben tener
la capacidad de liderazgo. Recuerdan que el liderazgo es la característica de un líder. Es esa capacidad de hacer con que los demás lo sigan, sean el marco de sus ideas, de sus objetivos, de sus pensamientos. Entonces, una capacidad que tiene que tener ese médico que irá, ¿sí?, ocupar un cargo de dirección o de jefe de servicio para así poder comprometer a la totalidad del personal facultativo. Trabajar en equipo, formar equipos, auxiliar así en el cumplimiento de objetivos y obligaciones. Entonces, los aspectos de un profesional que deben valorarse para su nombramiento como jefe no son solo el conocimiento de la especialidad o su currículum científico. ¿Por qué? Hay médicos que son excelentes para desempeñar la función asistencial. Excelentes médicos, excelentes especialistas, excelentes profesionales en la función asistencial, pero en gestión tal vez no lo mismo. Entonces, además de tener, ¿sí?, una cierta experiencia, una capacidad profesional, ¿sí?, en su área de actuación asistencial, tiene que tener también experiencia en gestión, orientación institucional, habilidad para comunicar y crear equipos. Vamos a ver ahora otra función, sí, otro cargo y así varias otras funciones que puede desempeñar el médico en el hospital. Bueno, vamos a ver aquí cuáles son esas funciones. La gestión de servicios o áreas comunes. ¿Sí? No solamente de un servicio específico, como lo hace un jefe de servicio. El director médico ya tiene bajo su responsabilidad la gestión de todos los servicios del hospital y también las áreas comunes, como las urgencias, quirófanos, ¿sí? También tiene como función asesorar a la dirección general en los aspectos que considere necesario, especialmente en la planificación estratégica y promover el desarrollo de los profesionales médicos, coordinando las direcciones correspondientes. Se responsabiliza así de la calidad asistencial, de la docencia y la investigación. El director médico es además el representante de los médicos ante la dirección general o gerencia. Como les dije ya antes, el director médico actúa como puente, hace como nexo entre los demás médicos del hospital y la dirección general. ¿Sí? Para poder favorecer ese intercambio de informaciones, acuerdos, intereses entre esos colectivos médicos
y directivos. Estas funciones implican un papel de liderazgo y por lo tanto justifica que sea un cargo de elección para el que solo deberían ser candidatos aquellas personas que gocen de un amplio consenso y trayectoria dentro de la institución. La elección puede ser hecha por votaciones individuales en las que participen todos los médicos del hospital. Entonces hay que tener en cuenta que esta función de director médico sí es una función que tiene que ser un cargo electo, donde los electores, ¿quiénes son? Los demás médicos del hospital, que eligen por medio de votación, ¿sí? Porque ese director médico va a ser su representante ante la dirección del hospital, representante de sus intereses, ¿sí? Garantizar con que se cumplan con sus derechos, ¿sí? Entonces, los médicos que son escogidos por la gerencia carecen de credibilidad suficiente para el desempeño de su función y difícilmente pueden asumir este papel de puente entre el cuerpo facultativo y la gerencia. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Habíamos quedado hasta aquí, que esa función que desempeña un director médico es una función que implica un liderazgo. Entonces tienen que ser cargos electos, en donde los electores son los médicos del hospital, para que así ese director médico pueda cumplir con esa función de puente, de nexo entre cuerpo facultativo y gerencia. El cargo de director médico no debería tener un carácter funcionarial, por lo que debería ser ocupado durante periodos de tiempo relativamente breves, es de 3 a 4 años, que permitieran la reincorporación del médico que lo ha desempeñado a su actividad profesional. Entonces ese médico va a cumplir un cargo de dirección como director médico, pero solamente 3 a 4 años. Luego él vuelve a desempeñar solamente su función asistencial y se elige a otro profesional como director médico. ¿Está bien? Pero todo eso, el tiempo de la duración del cargo, cómo se va a hacer la elección del profesional que va a ocupar el cargo, quiénes van a ser los electores, cuál va a ser las funciones del director, ¿sí? Tiene que estar ya preestablecido en un régimen, ¿sí? Interno de cada hospital. En la mayoría de los hospitales, los médicos sin responsabilidades de mando solo ejercen funciones de carácter asistencial,
pero no de planificación ni de administración de recursos que la institución pone a su disposición, lo que a menudo se sienten poco implicados en la gestión de recursos y desconocen los objetivos y líneas de actuación de la institución. Y esto ocurre de forma general, ¿verdad? Que los médicos sin cargos de representación o de dirección se sientan pocos implicados y ni siquiera conocen objetivos institucionales. Por eso el médico que cumple esa función de director médico, de jefe de servicio, tiene ese papel importante de hacer con que los demás miembros del equipo, ¿sí?, lo acompañen, conozcan, se mantengan informados, actualizados, ¿sí?, y realicen las acciones para la cual fueron contratados. Bueno, el concepto y la organización de los hospitales está cambiando como consecuencia de diversos factores. Uno de ellos, ¿sí?, la consideración del hospital como una empresa que tiene que ser sostenible, así como la transformación del paciente de mero sujeto pasivo a cliente con capacidad de decisión. Están entre los más importantes. Todo ello hace ineludible un cambio en la organización de los profesionales que en su papel que cumplen la institución, al igual que en relación a sus habilidades y actitudes, sí, que tenga que tener para poder trabajar en ese hospital moderno. Entonces debe actualizarse, cambiarse. Vamos a ver ahora aquí la otra modalidad sobre la cual se pueden organizar los médicos, que son en órganos de participación, ¿sí?, bajo criterios también de representación y sindicales, en consejos, comisiones, comités. ¿Está bien? Una de las participaciones puede ser en consejos de dirección. En muchos hospitales, el consejo de dirección está integrado por el gerente, director médico, director de enfermería, director de gestión y director de recursos humanos. Sí, que tiene esa función de asesorar a la dirección general. Y luego están las comisiones clínicas. Les traje aquí una lista de comisiones clínicas que pueden estar presentes en un hospital. Algunas su composición es obligatoria y otras no, son opcionales. Porque esa interrelación de dirección, médicos y otros profesionales ocurre por medio de las comisiones, ¿sí? Porque las comisiones están representadas por todas las partes. Entonces, es tanto un órgano de gestión y de participación de los médicos en el hospital. La comisión de credencial, comisión de promoción profesional, comisión de asistencia, comisión de docencia y formación continuada, comisión de investigación y comisión de ética médica y disciplina. Entonces, algunos, como les dije, son de carácter obligatorio. Por ejemplo, comisión de investigación y de ética, de investigación clínica. Por ejemplo, si un hospital realiza investigación, obligatoriamente tiene que contar con una comisión de investigación, ¿sí? Y algunos no son obligatorias, pero sí se recomienda contar con una porque puede facilitar o auxiliar en ese proceso de toma de decisiones y organización. Y vamos a conocer en qué consisten cada una de estas comisiones, cuáles son sus objetivos, sus funciones.
La comisión de credencial tiene como objetivo toma de decisiones respecto a nombramiento, contratación de nuevo profesional, de nuevos médicos, ¿sí? Mediante un examen de candidatos que cumplen criterios de convocatoria. Entonces, una comisión de credencial integrada por varios miembros, donde sus miembros pueden ser también médicos, se determina así: criterios para la convocatoria. Por ejemplo, cómo debe ser el currículum de los candidatos, la experiencia, la formación, ¿sí? Encargarse de que se cumplan con esos criterios. También se encarga, por ejemplo, de organizar y realizar las entrevistas a los candidatos, ¿sí? Para que sea de forma justa. Comisión de promoción profesional es la responsable de determinar si se cumplen los criterios establecidos en cada institución hospitalaria para autorizar el paso de los facultativos a una categoría profesional superior. Entonces, para que sea justo, para que no se cometan arbitrariedades, todo debería pasar por esa comisión primero, para que sea analizada y así, ¿sí?, determinada si se cumple o no con esos criterios. Comisión de asistencia, responsable de evaluar si los pacientes hospitalizados reciben los cuidados precisos, de acuerdo con el nivel y recurso de la institución. Comisión de docencia y formación médica continuada. En los hospitales acreditados para la formación de médicos especialistas debe existir una comisión responsable del cumplimiento de los programas de docencia en cada especialidad y de la evaluación periódica de los médicos en formación. La misma comisión puede asumir la responsabilidad de impulsar y planificar actividades relacionadas a mantenimiento y mejora de la competencia de los profesionales de la institución. También entonces tiene esa función de garantizar una formación continuada, actualizaciones, capacitaciones, ¿sí?, de los profesionales ya contratados. Comisión de investigación tiene como misión autorizar proyectos de investigación que presenten los médicos del hospital, una vez obtenidas garantías del interés científico del proyecto, de que es factible con respecto a los recursos de que dispone el investigador principal, de las fuentes de financiación y del cumplimiento de normas éticas. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una comisión que tiene que estar presente en los hospitales. Su conformación, funciones, determinaciones, ¿sí?, son asignadas y establecidas por ley. Comisión de ética médica. Comisión de disciplina. La aplicación eventual de medidas disciplinarias por parte de la dirección de la institución solo debería hacerse después del examen de la situación que se considere motivo de sanción por parte de esa comisión, la cual tendrá en cuenta las circunstancias que pueden haber influido en la actuación que se deba reprobar. Entonces, también esta comisión garantiza con que no se cometan arbitrariedades, ¿sí? La comisión de ética médica, nosotros vamos a hablar en una clase sobre eso. No se preocupen que nosotros vamos a hablar de forma más específica en nuestra clase de ética y gestión sobre comisiones de ética asistencial, comisiones de ética de investigación clínica, códigos de ética, ¿sí?, de un hospital. Entonces es muy importante la implicación de los médicos del hospital en gestión clínica.
de la institución. Y eso se puede efectuar mediante participación en comités técnicos. ¿Y cuáles serían esos comités técnicos? Ya vamos a ver más adelante una lista de comités técnicos que yo les traje. Entonces, así, ese equipo se encarga de hacer la supervisión de esas actuaciones profesionales, con objeto de eliminar comportamientos o decisiones inadecuadas, mejorar el rendimiento y competencia de los facultativos, racionalizar procedimientos, promover ahorro y mejorar prestación asistencial. ¿Y cuáles son esos comités en los cuales pueden participar los médicos? Comités técnicos, comité de farmacia, comité de transfusiones, comité de historias clínicas y documentación, comité de infecciones y riesgos profesionales, comité de mortalidad, comité de guías clínicas y protocolos, comité de urgencia. Y como les dije, algunos son obligatorios, tienen que estar presentes. Y su disposición está regulamentada por la ley. Y otros no son obligatorias, pero sí se recomienda contar con una. Entonces, esos informes y recomendaciones de estos comités técnicos tienen que ser examinados por una comisión asistencial para hacer luego difusión entre personal y aplicación. Bueno, ¿cómo se va a hacer ahora la elección de esos representantes médicos en las comisiones? Son cargos de representación, ¿verdad? Requiere que sea ocupado por una persona que tenga ciertas características, como por ejemplo, ¿sí?, independencia, voluntad de servicio a la institución y confianza de sus compañeros. Tienen que tener interés por área, por ejemplo, como recurso humano, bioética, control de calidad o pedagogía. ¿Cómo se va a hacer la elección? Se puede hacer también votación individual o por medio de otro proceso que vamos a ver enseguida. Pero todo eso tiene que ir consignado en el reglamento de régimen interior. ¿Cómo se va a hacer votación? ¿Quiénes van a ser los electores? Duración en ese cargo, funciones. Entonces, o se hace una votación individual para elegir a ese representante, o se hace por una elección democrática de una comisión de delegados médicos, y esos miembros de esa comisión de delegados médicos van a integrar las diversas comisiones, uno para cada comisión específica, ¿sí? Se puede hacer de esa forma. En la medida en que la participación de los médicos en las comisiones clínicas y comités técnicos constituye una actividad gestora, debe contemplarse una remuneración económica complementaria de sus miembros. ¿Por qué? Porque ese médico, además de cumplir con la función asistencial, es decir, atender a pacientes, diagnosticar, tratar, curar, hacer intervenciones, etcétera, va a tener que cumplir otras funciones. Un ejemplo, un médico que integra una comisión de ética asistencial tiene que disponibilizar un tiempo de su jornada laboral para poder realizar análisis de consultas éticas. Y tienen que determinar un parecer, una recomendación, ¿sí?, ante ese análisis de la consulta ética. Entonces, tiene que disponibilizar un tiempo, tiene que disponibilizar, ¿sí?, espacio, tiempo de su jornada para realizar ese trabajo. Y por eso se requiere de una remuneración económica adicional. Y además de una remuneración económica adicional, ¿sí?, una
remuneración económica complementaria también se debe, ¿sí?, añadir una gratificación moral. ¿Y qué eso va a hacer? Va a hacer con que cada vez más se candidaten al puesto médicos que sean más capaces, que estén más aptos para ocupar ese lugar, ¿sí? Entonces, con eso finalizamos nuestra clase del día. Quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Quedó todo claro?